Me llamo Javier y acabo de cumplir 40 años. Y en lugar de una crisis de la mediana edad, lo que he encontrado es una claridad brutal, casi violenta. Hoy quiero compartir contigo las verdades que desearía desesperadamente que alguien me hubiera susurrado a los 20. Así que empecemos por la más dura de todas, la que nadie quiere oír, pero todos necesitamos entender. Nadie vendrá a salvarte. Léelo de nuevo, siéntelo en tus huesos. Nadie vendrá por ti. Ni esa pareja ideal que tienes en la cabeza, ni ese trabajo soñado, ni ese millón de euros en el banco. Ninguna de esas cosas, una vez conseguidas, va a llegar a tu vida, ponerte una mano en el hombro y decir, ya está, lo lograste, ahora puedes ser feliz. Esa sensación que tienes, esa perpetua insatisfacción, esa ligera sensación de ser un fraude, de no estar a la altura, no es una señal de que estés roto, es la condición humana, es el motor por defecto de nuestra conciencia. ¿Has estado esperando toda tu vida a que esa sensación desaparezca para empezar a vivir? Cuando la verdad es que vivir es aprender a moverse con esa sensación. No hay nada malo en ti. Simplemente nadie te contó las reglas del juego. Si te resuena esta idea, si sientes un escalofrío de reconocimiento, quédate conmigo. Porque si la salvación no viene de fuera, la siguiente pregunta es inevitable. ¿De dónde demonios surge el poder para forjar tu propia vida? La respuesta es tan simple que parece un insulto. Viene de tu relación contigo mismo. Imagina que tu mundo interior es un proyector y el mundo exterior es la pantalla. Lo que ves fuera, las relaciones que tienes, el respeto que recibes, las oportunidades que se te presentan. No es más que un reflejo de la película que estás proyectando desde dentro. Si en tu interior te tratas como algo valioso, si te respetas, si cumples las promesas que te haces a ti mismo, inconscientemente tu postura cambia, tu tono de voz cambia, los límites que pones cambian. Y de repente, solo toleras a personas y situaciones que reflejan esa misma dignidad. Pero si por dentro te desprecias, si te mientes, si abandonas tus propias metas al primer obstáculo, te conviertes en un imán para personas y circunstancias que validan esa creencia. Buscarás, sin darte cuenta, al jefe que te explota, a la pareja que no te valora, a los amigos que se aprovechan de ti. Porque en el fondo, su maltrato te resulta familiar. Confirma la historia que te cuentas sobre ti mismo. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Tu mundo es un espejo, y si no te gusta el reflejo, de nada sirve gritarle al espejo. Tienes que cambiar tú. Vale, Javier, lo entiendo, dirás, tengo que respetarme más. Pero, ¿cómo? ¿Me siento a meditar y repito, soy valioso 100 veces? No, eso es pensamiento mágico. El respeto, especialmente el autorrespeto, no es un regalo, se gana. Es la consecuencia de una sola cosa, hacer cosas de las que valga la pena sentirse orgulloso. Y esto nos lleva a la regla de oro, al secreto que, si lo integras, cambiará el curso de tu vida. La acción no es la consecuencia de la motivación, es su causa. Esta idea es tan contraintuitiva que choca con todo lo que nos han enseñado. Pasamos la vida esperando sentirnos motivados para ir al gimnasio, para empezar ese proyecto, para tener esa conversación difícil. Esperamos una ola de energía divina que nos empuje a actuar. Y esa ola nunca llega. Te sientes atascado, procrastinando y encima te sientes culpable por ello. Te etiquetas de perezoso, indisciplinado. Pero no es un fallo moral, es un fallo de entendimiento. Estás esperando que el coche se caliente solo antes de girar la llave. Piensa en un coche en una mañana helada de invierno. No esperas a que el motor esté a 90 grados para meter la llave en el contacto. Giras la llave y el motor ruge, tose, protesta, suena como si fuera a desintegrarse. Así se siente el primer día de gimnasio después de un año. Así se siente escribir la primera frase de un libro. Así se siente mandar el primer email de tu nuevo negocio. Se siente torpe, forzado, antinatural. Pero giraste la llave, la acción inicial. Y esa pequeña acción genera una chispa, que calienta un poco el aceite, que permite una segunda acción un poco más fluida.
Esto no es poesía, es neurociencia básica. Tu cerebro construye autopistas neuronales a través de la repetición. La acción genera un pequeño resultado. Tu cerebro lo registra y libera una minúscula dosis de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa y la motivación. Esa pequeña dosis te da el combustible para la siguiente acción. Es un bucle de retroalimentación. Acción genera motivación, que genera más acción. El único fracaso real es la inacción. El único error es esperar a sentirte listo. Y este principio es universal. Se aplica a todo lo que importa. No esperas a encontrar a la persona perfecta para sentir amor y comprometerte. Eliges a una persona imperfecta y te comprometes cada día a construir algo juntos. El amor no es la causa del compromiso, es su efecto. No esperas a descubrir tu pasión para empezar a trabajar en algo. Eliges un campo que te interesa, te esfuerzas hasta el punto de volverte competente, y de esa competencia nace el orgullo, y de ese orgullo nace la pasión. La pasión no es la causa de la maestría, es su efecto. Deja de buscar la motivación. Empieza por el movimiento más pequeño y patético que puedas imaginar. Ponte las zapatillas, abre el documento en blanco, marca el número de teléfono, gira la llave, el calor ya vendrá. Ahora bien, si has entendido esto, si has aceptado que la acción es la clave, te felicito. Acabas de superar el 90% de la población. Pero ahora te enfrentas al verdadero jefe final de nuestra era. Un mundo diseñado para robarte tu atención y tu acción. Vivimos en una paradoja. Tenemos más oportunidades, más información y más estímulos que cualquier generación en la historia. Y precisamente por eso, estamos más paralizados que nunca. El problema ya no es la falta de opciones, es el exceso. Y aquí viene otra verdad dolorosa. Si no estás luchando activamente por decir no a cosas que te parecen excitantes, entonces no estás lo suficientemente enfocado en lo que de verdad importa. Tu identidad no se define por lo que aceptas, sino por lo que rechazas. Si no rechazas nada, no tienes identidad. Eres una veleta a merced de los vientos de la opinión ajena, de las tendencias, de la última notificación que brilla en tu pantalla. Decir sí a escribir un libro significa decir no a Netflix cada noche. Decir sí a construir un cuerpo sano significa decir no a la pizza 3 veces por semana. Decir sí a una relación profunda significa decir no a la validación barata de las aplicaciones de citas. El enfoque no es una habilidad pasiva, es un acto de violencia. Es una guerra constante contra las 1000 versiones mediocres de ti mismo que podría ser. Y esto nos lleva a la gran batalla, la elección fundamental que define si tus 20 y 30 años serán una inversión o un gasto. La elección entre dos caminos que parecen similares al principio, pero que te llevan a destinos radicalmente opuestos a los 40. Es la batalla entre el interés compuesto y el placer efímero. Primero, hablemos del camino lento, el camino del interés compuesto. Este es el camino de las cosas más valiosas de la vida, tu salud, tu conocimiento, tu riqueza y tus relaciones profundas. La característica que todas comparten es que son increíblemente frustrantes al principio. Los resultados son casi invisibles. Sales a correr un día y no adelgazas. Lees un libro y no te sientes más inteligente. Ahorras 100 euros y no te sientes más rico. Eres vulnerable con tu pareja una vez y la relación no se transforma mágicamente. Es un trabajo arduo, solitario y a menudo aburrido. Ves a tus amigos en fiestas, viajando, disfrutando de la vida. Y tú estás en casa, sudando sobre un proyecto, comiendo brócoli, leyendo un libro denso o teniendo una conversación incómoda pero necesaria. Sientes que te estás perdiendo algo. Y durante mucho tiempo, así es. Pero aquí es donde ocurre la magia. Si persistes, si sigues apilando esas acciones ordinarias día tras día durante un tiempo extraordinario, la curva del interés compuesto empieza a hacer su trabajo. Y un día
Te despiertas a los 40. Te levantas de la cama sin dolor. Miras tu cuenta bancaria y sientes una calma profunda. No porque seas millonario, sino porque tienes libertad. Tienes una conversación con tu pareja de 15 años y os entendéis con una sola mirada. Resuelves un problema complejo en el trabajo con una facilidad que asombra a los demás. No ha sido un golpe de suerte, ha sido la cosecha de una década de decisiones invisibles. Ahora hablemos del otro camino, el camino rápido, el camino del rendimiento decreciente. Este es el camino de las cosas más sexys y emocionantes. Las redes sociales, los videojuegos, el porno, el sexo casual, las fiestas, las drogas, el salseo. La característica de estas cosas es que la primera vez es espectacular. La primera vez que una foto tuya consigue 500 likes, sientes una euforia increíble. La primera vez que alcanzas un nuevo nivel en un videojuego es un subidón de adrenalina. La primera noche de fiesta en una ciudad nueva es inolvidable. Pero, ¿qué pasa la 10ª vez? Y la 100ª. El subidón es menor. La novedad se desvanece. Necesitas más y más estímulo para sentir lo mismo. Es la definición de rendimientos decrecientes. Estás en una cinta de correr hedónica, sudando cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo sitio emocional. Estas no son cosas malas en sí mismas. Son las grandes distracciones de tu juventud. Son el azúcar que te impide apreciar el sabor de la fruta. Y un día te despiertas a los 40. Te levantas con un dolor de espalda crónico. Miras tu cuenta bancaria con un nudo en el estómago. Te sientes profundamente solo a pesar de tener cientos de amigos online. Te das cuenta de que has pasado una década persiguiendo ecos y que ahora la habitación está vacía. Esta es la elección. No puedes tenerlo todo. El universo exige un sacrificio. Tienes que elegir qué dolor prefieres, el dolor a corto plazo de la disciplina o el dolor a largo plazo del arrepentimiento. Porque te garantizo que sentirás uno de los dos. Y ahora quiero que te tomes un segundo. Quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuál es esa cosa emocionante a la que has tenido que decir no, o a la que sabes que tienes que decir no, para enfocarte en lo que realmente importa? Compártelo en los comentarios, no para exhibirte, sino para reconocer tu sacrificio. Aprendamos juntos de nuestras decisiones más difíciles. Quizá ahora estés pensando, Javier, todo esto suene muy bien, pero ¿y si ya es tarde? Tengo 35, 45, 55 años. He pasado demasiado tiempo en el camino equivocado. Si ese es tu pensamiento, déjame contarte una historia. Había una mujer. A los 62 años, su marido, con quien había compartido toda su vida, falleció. La casa, que antes estaba llena de ruido y vida, se sumió en un silencio pesado, opresivo. En una esquina del salón, cubierto por una capa de polvo, había un piano, un mueble, un ataúd de madera y marfil que nadie había tocado en décadas. Un día, en un acto que nadie entendió, ni siquiera ella misma, se sentó frente a él, levantó la tapa y tocó una tecla. El sonido fue horrible, disonante, metálico, un quejido. Era el sonido de su duelo. Su familia, al verla, sonreía con condescendencia. Pobre mamá, está buscando un hobby para distraerse. Pensaban que era una fase, una locura temporal. Pero ella no se detuvo. Al día siguiente, volvió a sentarse. Y al siguiente, sus dedos, torpes y rígidos por la edad, tropezaban con las teclas. El sonido era un caos de escalas fallidas y acordes rotos. No era música, era una batalla. Era el sonido de su voluntad luchando contra el silencio, contra el vacío. Cada nota equivocada era un no a la desesperación. Cada pequeña melodía aprendida era un sí a la vida. Pasaron los meses. Los meses se convirtieron en años. El sonido discordante empezó a encontrar su armonía. Las escalas se volvieron fluidas. Las melodías se entrelazaron en piezas complejas. Avancemos en el tiempo. La mujer tiene ahora 90 años. Lleva casi 30 años practicando.
Un día, un amigo de la familia, un músico, la visita y la escucha tocar. La pieza es una sonata de Mozart, interpretada con una profundidad y una emoción que le ponen la piel de gallina. No es la ejecución técnica de un prodigio, es algo más. Es el sonido del tiempo, de la paciencia, de la tristeza transmutada en belleza. El músico, asombrado, le pregunta: «Señora, es usted increíble. ¿Fue concertista profesional? ¿Dónde estudió?». Y ella, con una sonrisa tranquila, le responde: «Empecé a los 62, cuando mi marido murió». El músico no podía creerlo. Nadie lo creía, porque a los 90 había acumulado más horas de práctica deliberada que la mayoría de los profesionales en toda su carrera. Había empezado a una edad que todos considerarían impracticable y había alcanzado la maestría. La moraleja es devastadoramente simple. Nunca es demasiado tarde para empezar a componer. Tienes más tiempo del que crees. El tiempo que te queda es más valioso que el tiempo que has perdido. Así que, ¿cuál es el resumen de todo esto? ¿Cuál es la filosofía que emerge de estas verdades incómodas? Primero, el objetivo de la vida no es ser feliz. Una vida feliz no es una vida sin estrés, es una vida con un estrés significativo. No existen las vidas sin problemas, solo existen problemas mejores. El trabajo de tus sueños es el trabajo por el que te estresas. La casa que amas es la casa que tienes que reparar. La persona con la que te casas es la persona con la que discutes. Deja de huir de los problemas y empieza a elegir problemas que valga la pena tener. La solución al problema de hoy es la semilla del problema de mañana. Eso es el crecimiento. Segundo, asume la responsabilidad radical de todo en tu vida. Cuando culpas a tus padres, a tu jefe, al gobierno, Les estás regalando tu poder. Les estás convirtiendo en los dueños de tu destino. En el momento en que dices, esto es mi responsabilidad, aunque no sea tu culpa, recuperas el poder para cambiarlo. Y por último, la verdad más liberadora de todas. Una que, si la interiorizas, te quitará un peso de encima que ni siquiera sabías que llevabas. No tienes que demostrarle nada a nadie, ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a tus seguidores en redes sociales, ni siquiera a ti mismo. Repito, no tienes que demostrar nada. Tu valor no está en venta, no depende de tus logros. Simplemente es. El resto es un juego que puedes elegir jugar o no. Y usa hilo dental y protector solar. Confía en mí en esto. Si estas reflexiones resuenan contigo, si sientes que esta es una conversación que necesitabas tener, la mejor forma de que sigamos teniéndola es suscribiéndote al canal. Y por favor, guarda este video. No para acumularlo, sino para usarlo como un espejo. Vuelve a él en un año y pregúntate, ¿qué camino estoy eligiendo hoy?